Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo la palabra de Dios por medio de estos devocionales que hemos seguido transmitiendo a través de nuestros canales en YouTube, y esperamos que sean de bendición para cada uno de ustedes, pero también que lo puedan compartir con otras personas para que también extiendan esa bendición a esas personas que no conocen la palabra de Dios, ya que estamos terminando con el libro de Hechos de los Apóstoles, el único libro histórico del Nuevo Testamento, donde se nos narra desde el nacimiento de la iglesia cristiana primitiva, allá en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, y todas las circunstancias que se dieron a través del libro de los Hechos, los 3 viajes misioneros de Pablo, y estamos terminando con este viaje de Pablo a Roma, pero en calidad de preso, lo cual podríamos llamar el 4º viaje misionero de Pablo. Llegamos al capítulo 27 y versículo 33 al 38, dice la palabra de Dios lo siguiente: Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todos las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Un viaje lleno de obstáculos, un viaje muy difícil camino a Roma. Habían estado en una tempestad muy grande, pero en medio de la tempestad, Pablo exhorta a esta gente que estaban en la nave a tener buen ánimo. Invocó el nombre de Dios, como dijo él, de quien soy y a quien sirvo. Y les aseguró que nadie perecería, porque Dios lo había así manifestado. Pablo estaba dando un gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de animar a toda la tripulación, ahora vemos en estos versículos que, como habían pasado 14 días sin comer ni beber, ahora Pablo los anima a comer. Qué gran trabajo del hombre de Dios. Siendo un preso, se ha convertido en el líder. Y es que un hombre de Dios debe ser líder comenzando en su casa. Debe ser líder donde trabaja. Debe ser líder en su comunidad, con buen testimonio, sabiendo aún en circunstancias difíciles, en pruebas, poder animar a otras personas que también están pasando situaciones difíciles. Allá en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice que tenemos un Dios de misericordia y consolación. Y Dios permite muchas veces que vivamos situaciones difíciles para demostrar su poder, para glorificarse, pero también a enseñarnos que nosotros podemos consolar a otras personas. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora los está animando a comer, y más que eso, dice aquí que tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ese es el trabajo de un buen líder. Llegamos ahora al capítulo 28, donde ya ha pasado el naufragio. Después de tanta situación difícil, habían echado la carga por la borda, llegaron a una isla de nombre Malta, todos salvos, tal como Pablo lo había dicho, que Dios lo había comunicado.
Esto es importante para nosotros. Un viaje muy complicado, pero al final se demuestra que aún en las dificultades, el Señor está presente para ayudar a todos los que invocan su nombre. Pablo le demostró a todos quién era su Dios. Había estado orando, había tenido revelación de Dios, y Pablo le demuestra a todos quién era su Dios. Como él dice, de quién soy, a quién sirvo. Pero también Pablo animó a todos los que estaban allí en ese barco, demostrando que el Señor podía hacer el milagro. Qué importante que estamos aquí en el capítulo 28, en los primeros 10 versículos, en la presencia de 3 milagros importantes. Si bien es cierto que estaban navegando con corrientes en contra, con los vientos contrarios, que sufrieron una tormenta, que no comían ni bebían, que no podían ver la luz del sol, en oscuridad completa, en tiniebla, a la deriva, Dios estaba presente. Dios permitió esta situación. Pablo tenía que llegar a Roma a testificar. Pablo tenía que ir a la presencia de César. Y todas estas cosas tenían que pasar para que Dios se glorificara por medio de Pablo. Aquí vemos las dificultades, pero el Señor estaba presente delante de todos. 3 milagros. El primero, a pesar de las tormentas, a pesar de todo lo que pasaron, todos se salvaron. Los 276 personas se salvaron. Ni uno pereció con todo lo que se dio. Primer milagro hecho por el Señor. Segundo milagro, una serpiente, cuando llegaron a la isla, una serpiente mordió a Pablo en la mano, pero Pablo no murió. Tercer milagro, el padre del principal de la isla sufría de fiebre y disentería. Y el Señor, por medio de Pablo, sanó a esta persona. Miremos lo que dice el capítulo 28, los primeros versículos. Versículo 4 en adelante. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquel lugar era propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, dice Pablo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vemos aquí un testimonio. El milagro de Dios permitió que Pablo hallara gracia delante de los habitantes de esta isla. El padre de Publio, que sufría una enfermedad de muerte, el Señor se glorificó, mostró su poder por medio de Pablo para sanar a este hombre y a otros que también estaban enfermos allí. Vemos entonces, en medio de las tormentas, y una tormenta, como dice el autor Lucas, no pequeña, en medio de las tormentas, Pablo exhortó y animó a toda la tripulación. Número 2, Pablo exhortó y animó a todos a que comieran y dio gracias a Dios delante de todos ellos. Esto nos demuestra, y estamos seguros,
que Pablo le testificó a toda esta gente. Estamos seguros que por la mano milagrosa del Señor, a través de Pablo, se dio un testimonio a todos los habitantes de esta isla. Un buen testimonio. Finalmente, podemos asegurar, de acuerdo a esta lectura y de acuerdo a lo que dice en la Biblia, que aún en las tormentas, en las pruebas y en situaciones difíciles, el Señor siempre está presente. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo se glorificó aquí por medio de Pablo, haciendo 3 milagros. Pero el Señor sigue haciendo milagros. Y aunque usted esté en situaciones difíciles o en prueba, si usted invoca el nombre del Señor, Él seguirá haciendo milagros en su vida. Quizás usted esté pasando por pruebas difíciles. Tenga fe. Anime a otros y dé un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dé un buen testimonio del poder del Señor para que otros también crean, como esta gente de la isla. Recibieron un buen testimonio de Pablo, recibieron un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo y ayudaron a toda esta gente cuando salieron de la isla. No importa qué situación usted tenga, crea, tenga fe, no dude que aún en medio de las dificultades, el Señor está presente siempre. Invoque el nombre del Señor Jesucristo y Él hará. Pero una cosa, tenga fe. Pablo dijo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese es el mismo Dios que está con nosotros. Solamente sea fiel, tenga fe e invoque su nombre. Y dé un buen testimonio en su trabajo, en el colegio, en la vecindad, donde quiera que usted esté, de un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, demostrando que aún en las pruebas, el Señor puede hacer el milagro. Que el Señor les bendiga.